La Zona del Jonrón presenta el podcast de los Tampa Bay Rays, La Zona de los Rays, con toda la información del equipo de Florida, los Tampa Bay Rays. Bienvenidos. Así es, muchachos, bienvenidos al primer episodio de La Zona de los Tampa Bay Rays. Aquí, ¿dónde más? Por tu podcast favorito de YouTube, La Zona del Home Run, muchachos. Y es que La Zona del Home Run, muchachos, hemos tomado a bien empezar a hacer los podcasts de nuestros equipos favoritos. En mi caso, los Tampa Bay Rays y los New York Yankees. Por ahí también se viene el podcast de los Bravos de Atlanta por Gondan Rai. Se viene el podcast de los Dodgers de Los Ángeles por Línea de Hit Francisco. También se viene el podcast de los New York Mets por JCW y por ahí se quiere unir José Pepas Pérez. También, gente, se va a abrir el podcast de los New York Yankees por su servidor El Díaz y Eddie Andrade. Así que se vienen muchos podcasts más, se vienen muchas sorpresas más aquí en La Zona del Home Run. Así que vamos a comenzar, muchachos, con nuestro primer podcast de los Tampa Bay Rays. Un podcast en donde vamos a hablar única y exclusivamente de los Tampa Bay Rays. Así que si usted no es fanático de los Tampa Bay Rays, siempre quédese para que se eduque, pero si es fanático de los Rays, quédese más para que se entretenga y disfrute de lo que más nos gusta de escuchar de nuestro equipo favorito, los Tampa Bay Rays, muchachos. Y vamos a comenzar, gente, con una noticia que quizás a usted como fanático no le gustó y también a mí como fanático no nos gustó, pero son cosas que se dan. Esto, entendamos una cosa y entendámosla bien. Esto es un negocio. Antes de ser un juego de pelota donde usted va al estadio, se divierte, compra su entrada, la pasa bien con su familia o de su casa, entendamos que esto es un negocio y que lastimosamente los Tampa Bay Rays toda la vida ha sido un equipo que se ha concentrado en salir adelante con la poca herramienta que tiene, con el poco dinero que tiene. Vamos a hablar claro. Los Tampa Bay Rays se caracterizan por hacer que sus granjas estén bien, hacer que sus granjas mejoren, y de ahí que estos jugadores ya, ellos van creciendo, tienen que vender. Lo vimos con Evan Longoria, lo vimos con David Price, lo vimos con este muchacho Colocho, se me olvida el nombre ahora mismo, un pitcher buenísimo. Pero los Tampa Bay Rays toda la vida, cuando ya no pueden pagar la nómina de estos jugadores, tienen que dejarlos ir o tienen que ver cómo siguen pensando no solo en la temporada actual, sino pensando a futuro. Por eso que los Tampa Bay Rays han sobrevivido tantos años, por eso que los Tampa Bay Rays, porque han sabido no solo pensar en el hoy, no solo en gastarse el dinero de hoy, sino que también han pensado en el futuro, muchachos. Así que bueno, muchachos, esta noticia de los Tampa Bay Rays, donde dejan ir a Randy Arozarena, es triste, sí, lo sé, es bastante triste, pero hay que continuar. Sé que Randy Arozarena va a ser una pieza importante ahí en los Marineros de Seattle. Sé que se va a adaptar, es un clima diferente porque Seattle está muy pegado a lo que es Vancouver. La diferencia para que usted tenga una idea geográfica, la diferencia entre Seattle y Vancouver es alrededor de, en carro, es alrededor de 3 horas por puro highway. La diferencia es muy corta. El clima viene siendo casi el mismo de aquí. Yo les hablo porque yo actualmente radico aquí en Vancouver. Bueno, ¿qué recibieron los Rays de Tampa a cambio de Randy Arozarena? ¿Qué recibieron? Bueno, recibieron a 3 muchachos de las ligas menores y fueron Hayden Smith y el lanzador derecho Bro Hawkins. Fueron 2, error mío, muchachos. Entonces, bueno, Randy Arozarena sabemos que es un súper pelotero. Se lució en el Clásico Mundial de Béisbol, se lució en la Serie del Caribe. Siempre que él hace un jonrón, lo que sea que haga un hit, él hace su pose. El marketing que ha hecho Randy Arozarena en los Tampa Bay Rays, un equipo que si usted tal vez no lo sepa, hay muchos equipos que son de ligas menores que si usted ve sus redes, tienen más seguidores ellos que los Tampa Bay Rays. Y es que la realidad de las cosas es que los Tampa Bay Rays es un equipo que quizás no es muy popular, pero que siempre está ahí. Y los Tampa Bay Rays siempre le están dando guerra a los de su división. Siempre están ganándole a los Yankees, a los Boston, a Orioles, a Toronto Blue Jays. Siempre Tampa Bay está sacando sorpresas. Es un equipo que tiene un dirigente muy maduro, Kevin Cash,
Kevin Cash, usted no va a decir que es cualquier muchachito, no. Kevin Cash lo educó, lo entrenó Joe Maddon. ¿Quién es Joe Maddon? Usted sabe quién es Joe Maddon. Si no, usted no sabe, búsquelo, porque Joe Maddon es una leyenda y lo entrenó Kevin Cash. Así que bueno, y entonces a eso es lo que quiero llegar, muchachos. Esto quizás no mejora para los Tampa Bay Rays, esto más bien empeora, pero al final de las cosas, yo sé que los Tampa Bay Rays están pensando en el futuro y están pensando en qué va a suceder, no solo en la temporada 2024, sino en las siguientes temporadas. Cabe destacar, muchachos, que los Tampa Bay Rays han ido a postemporada, y ojo a este dato, han ido a postemporada desde 2018 hasta la fecha actual. No le han bajado. Siempre vemos a unos Tampa Bay Rays en postemporada. Y este 2024 me entra el interrogante si van a ir o no. Quiero destacar los números de Randy Arozarena antes de cambiar de tema. Randy Arozarena en esta temporada, en 350 turnos, ha pegado 74 hits, 15 jonrones, 37 carreras impulsadas, 16 estafadas con un promedio de 211. Sí, me va a decir usted, Randy Arozarena tiene un promedio deprimente. Sí, ahora chequeemos, vamos para atrás. De los últimos 7 juegos de Randy Arozarena, en 24 turnos, 6 carreras, 8 hits, 3 jonrones, 6 carreras impulsadas, 3 bases por bolas, 8 chocolates, 2 estafas, con un promedio de 333. Ojito, sí, me va a decir usted, son los últimos 7 juegos, está bien, pero recuerde que Randy Arozarena tiene una excelente experiencia en postemporada y los Marineros de Seattle se están reforzando porque ellos se ven en postemporada, ya sea como primer lugar o ya sea como comodín, pero eso sí, van a estar ahí los Marineros de Seattle. Eso cuente con eso, muchachos. Así que bueno, muchachos, y no solamente los Reyes de Tampa dejaron ir a Randy Arozarena, no, también dejaron ir a otro caballo duro, a Zach Eflin. Y es que Zach Eflin lo dejaron ir por 3 prospectos. Estos sí fueron 3 prospectos, muchachos. ¿A qué van a recibir los Reyes de Tampa por Zach Eflin? Van a recibir a estos muchachos de ligas menores que son Matthew Excel, Jackson Baumister y Mac Hotbar. Esos son los 3 que lo que recibieron los Tampa Bay Rays por Zach Eflin. Zach Eflin, que es un caballo. Zach Eflin para mí también es un caballo, tiene 30 años, se fue para los Orioles de Baltimore y Zach Eflin en esta temporada regular lleva 5 victorias, 7 derrotas, efectividad de 4.9 y también tiene un 87 chocolates. Ahora miremos los datos de Zach Eflin en sus últimos 7 juegos. También tiene una efectividad de 4.14 y 2 victorias y 3 derrotas. Creo que Zach Eflin va a ser también una buena arma para los Orioles de Baltimore, que siguen buscando permanecer en primer lugar, que siguen buscando no bajarle, que ellos van a estar ahí sí o sí. Muchachos, ¿cuál ahorita actualmente es la posición de los... antes de pasar al siguiente tema, muchachos, solo quería decirle que ya son 3 los jugadores que ha dado Tampa Bay Rays. Dio también a Aaron Civale, que lo mandó para los Cerveceros de Milwaukee. Sí, es cierto, los Tampa Bay Rays prácticamente se han convertido en vendedores en esta última etapa de la fecha límite de cambios en el mercado. Se han convertido en vendedores, sí, lo sabemos, pero bueno, ¿cuál será la situación de los Tampa Bay Rays? ¿Lograrán llegar este 2024 a postemporada? Pues vamos a verlo ahora mismo. Actualmente los Tampa Bay Rays se encuentran en cuarto lugar, muchachos. Se encuentran a 9.5 juegos de diferencia del primer lugar de los Orioles Baltimore. Y han estado, ahorita tienen un récord de 52-52 a lo que estoy grabando este video 27 de julio, hoy por la mañana. Los veo en primer lugar, está muy difícil, son muchos juegos de diferencia y si están vendiendo así, está muy difícil, pero los Tampa Bay Rays a la posición del comodín se encuentran a 5 juegos del comodín. El comodín actualmente lo tienen ganando los New York Yankees, los Twins de Minnesota y los Kansas City Royals. Lo están peleando nada más 5 equipos. Los Boston Red Sox que están a un juego, los Marineros de Seattle que están a 3.5, los Tampa Bay Rays que están a 5
los Tigres los Tigres de Detroit que están a 6.5 con los Texas Rangers. Acaba de añadir ese dato, ¿ok? El problema aquí, muchachos, y esto es a mí lo que me entra la duda y lo que me entra la interrogante. Los Tampa Bay Rays están en una liga tan difícil, lo que es la liga americana del este, donde se encuentran los Yankees, donde se encuentran los Boston, donde se encuentra Toronto Blue Jays, y se me escapa uno más. Están en una división tan difícil porque los Yankees no le bajan, porque los Orioles Baltimore no le bajan, porque los Toronto Blue Jays tampoco le bajan, porque los Boston Red Sox tampoco le bajan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos a Orioles Baltimore en primer lugar. Tenemos a Yankees peleándose el comodín y también tenemos a Boston peleándose el comodín. Entonces, las oportunidades para que los Tampa Bay Rays vayan a postemporada este año 2024 está bien difícil, porque todos en la liga de se están peleando por entrar sí o sí a postemporada. Y el problema es que los Tampa Bay Rays no veo que se estén reforzando, más bien están vendiendo. Hay mucho lesionado. Shane Mahala, Jeffrey Spring, por ahí a Wander Franco no vuelve para atrás. Entonces, estamos con las uñas, pero siempre los Tampa Bay Rays han estado así con las uñas, peleándose, llegar a postemporada y siempre llega. Es verdad, no se ha ganado un juego de pelota, no se ha ganado una serie mundial. Somos uno de los 5 o 6 más equipos que no han ganado una serie mundial, pero también recuerde que Tampa Bay es un equipo nuevo. Si no estoy mal, no tiene muchos años de haberse fundado y ya hemos logrado llegar, hemos ganado la división del 2020, hemos ganado la Liga Americana del 2008, se ganó la división del 2008, 2010, 2020, 2021, Wildcard 2011, 2013, 2019, 2022 y 2023. Tampa Bay Rays siempre ha estado ahí y hay Tampa Bay Rays por mucho largo rato. Muchachos, el día de ayer se perdió el juego con los Reds de Cincinnati, se perdió el juego 3-2. Fue una pérdida dolorosa. La victoria se la llevó Nick Martínez, la pérdida se la llevó Manuel Rodríguez y salvó a Alexis Díaz. Este juego es histórico porque fue el último juego que vio Randy Arozarena. Lo vio desde el público, muchachos. Así que bueno, muchachos. Vamos a hablar que Shane Baz necesitó solamente 86 lanzamientos, de eso fueron 57 strikes, para registrar la cuarta apertura de calidad en su carrera y la segunda del año, uniéndose a su debut de temporada del 5 de julio en Texas. Vance ponchó al equipo en orden en el quinto cuadro, todos con swing de ponche. Marcó la primera vez que lograba la hazaña desde el 2022 versus Nueva York. Así que bueno, gente, continuamos también con que José Caballero anotó un sencillo, una carrera impulsada que empató el juego en el segundo cuadro, rompiendo una racha de 0-11 e igualando un marcador de 2-2. Logró su 14º hit múltiple juego. El bateador designado Isaac Paredes de Hermosillo, Sonora, recibió una base por bola por cuarto juego consecutivo, empatando su racha más larga de la temporada. Al concluir el juego, sus 19 bases por bolas en julio son la segunda mayor cantidad en las mayores, detrás de Aaron James Job con 20. Sus 50 bases por bola en la temporada son la quinta mayor cantidad en la Liga Americana. Paredes se convirtió en el segundo rey de Tampa esta temporada con múltiples hits por lanzamiento en un juego, uniéndose a Randy Arozarena el 4 de junio en Miami. Muchachos, creo que sí. ¿Estamos en números rojos? ¿Los Tampa Bay Rays están en números alarmantes? Sí. El día de ayer tuvimos una asistencia de 20,441 personas. El juego duró 2 horas 43 minutos en el Tropicana Field. Cabe destacar que fue en la 10ª entrada cuando se perdió este juego, fue en extra inning. Y aunque sí se perdió, pero ojo con este dato. Perder en extra inning es como decir en los penales en el juego de fútbol. Cualquiera se lo puede llevar, muchachos. Fanáticos de los Tampa Bay Rays, y con esto hago un llamado a todos ustedes, fanáticos de los Tampa Bay Rays y los que nos escuchan, los Rays de Tampa han estado en postemporada del 2018 al 2023. Los Rays de Tampa al 2024. Me entra la duda si estarán. Que yo quiero que estén, sí.
pero vamos a ver en qué termina esto. ¿Alarmarse? No, no se alarme, porque los Reyes de Tampa esta temporada tienen muchas lesiones que se van a mejorar cuando estos caballos regresen, se va a mejorar. Pero hay que seguirnos disfrutando y hay que seguirnos disfrutando las victorias cuando se le sacan a los equipos grandes que nos hacen ver como menos y le llevamos la victoria, muchachos. Muchachos, gracias a todos por el apoyo a la zona del jonrón, su podcast favorito de béisbol. Les invitamos a que se suscriban, dejan su fuerte like y estén pendientes a todas nuestras transmisiones. Recuerden, aquí somos fanáticos del béisbol. Gracias por este primer episodio de los Tampa Bay Rays, primer episodio, y cada semana estaremos trayendo más información a ustedes sobre nuestro equipo favorito, los Tampa Bay Rays. Y recuerden que se vienen más podcasts, Yankees, Guardianes, Dodgers, New York Mets, muchos podcasts de béisbol. Saludos, se despide usted de su amigo, El Díaz. Saludotes.